la licenciatura de Derecho de la Universidad del Valle de México, quien nos va a compartir su ponencia titulada La Liga de Homero, el hexámetro clásico y su adaptación al castellano. Muchas gracias. Estoy muy contento de poder participar como alumno externo en un coloquio tan importante. Y el tema de mi ponencia, como ya se mencionó, es el hexámetro clásico y su adaptación al castellano. Es un tema que ha generado muchísimo debate desde hace algunos siglos. Y bueno, sin más preámbulos, comienzo. Descartado el mismo hexámetro, obviamente imposible en nuestro idioma, Mariano Roldán nota su traducción poética de la Farsalia de Lucario. Ha existido la preocupación durante muchos años, tanto de poetas como de traductores, de adaptar los antiguos metros grecolatinos a las lenguas modernas. Hay frutos exitosos de esa labor, la estrofa sáfica y la arcaica, por ejemplo. Otros han sido complicados en su adaptación, el llamo en castellano, por ejemplo, y uno en específico no ha logrado el reconocimiento que merece en sus múltiples adaptaciones, el hexámetro en lengua castellana. El hexámetro es un metro que en su versión antigua estaba formado por 6 pies métricos, sílabas largas y breves combinadas, y estos tenían 3 sílabas. Con las sílabas largas y breves en cada pie podían formarse distintos tipos de ritmos, dándole a este verso una de sus características principales, la variedad rítmica. Cada pie en su final iba acompañado con un acento o ictus, y como cualquier metro, la cesura era parte importante del ritmo y de la sonoridad. En este caso, pues aquí tenemos un ejemplo de lo que es el hexámetro. Para dar un ejemplo de cómo podría haberse escuchado, pues voy a entonar un poco. Nos patriae fines et dulcia linguimus arva. El origen del hexámetro se vuelve nebuloso conforme se va hacia atrás en el tiempo. Algunas hipótesis sitúan el origen de este en el indoeuropeo. Pitboy en 1975 sostuvo esta hipótesis. Por tanto, el metro no se originó en la antigua Hélade. Sobre su presencia en el mundo griego se tienen indicios que remontan a la época micénica. Al parecer, el hexámetro de aquella época aún era cantado. Finalmente, según algunas hipótesis, al llegar al gran Homero, el hexámetro ya se recitaba. Pasaron los siglos y este metro se convirtió en el vehículo de la poesía épica, bucólica y didáctica. Formaba parte del armazón del dístico elegiaco y era usado también en los epitafios. Quinto Enio fue el poeta que adaptó el hexámetro a la lengua latina. Este primer ensayo fue algo rígido, pero Virgilio, Lucrecio y otros poetas terminaron de naturalizar el metro homérico y lo usaron con gran maestría y flexibilidad. Mientras el latín continuó hablándose, el hexámetro siguió siendo usado. Todo esto iría cambiando de forma paulatina con la evolución del latín. En primer lugar, la prosodia basada en sílabas largas y breves empezó a cambiar. En el habla vulgar, después en la culta, las sílabas que eran largas fueron convertidas en sílabas acentuadas, a pesar de que el acento como tal ya existía. Este fenómeno fue considerado como un barbarismo por el gramático Sacerdos a finales del siglo III. Esto dio como origen, en la época medieval, a un nuevo tipo de métrica que ya no tenía en cuenta la cantidad de sílabas largas y breves, sino que tenía como base el ritmo acentual. Como el acento era una de las principales características de las nuevas lenguas romances, los antiguos metros dieron el paso a retoños, endecasílabo, alejandrino, heptasílabo, octosílabo, septina y décima, por mencionar algunos. Ahora vamos a empezar a hablar de la historia de la adaptación en castellano.
Sin embargo, en el Renacimiento español se intentó dar nueva vida a los antiguos metros latinos. Antonio Martínez de Jaraba, Nebrija, en su gramática castellana, sostenía que nuestra lengua no había perdido realmente las características de sílabas largas y breves. Aunado a esto, buscaba asimilar los metros castellanos a los latinos. Fue este hombre quien estableció pies métricos castellanos de sílabas acentuadas e inacentuadas como asimilación a los pies de sílabas largas y breves latinos. He aquí el origen de uno de los sistemas para la adaptación de los metros latinos, el hexámetro incluido, el sistema cuantitativo acentual. Este sistema es el que más ha intentado usarse en la adaptación del hexámetro y por la rigidez con que ha sido empleado en algunas ocasiones, ha llegado a dar la impresión de que el hexámetro es inviable en castellano. Pero existe otro sistema, que después sería retomado por el poeta Carducci, que también fue creación de un español, el sistema silábico acentual. Este sistema no busca reproducir los pies métricos de los versos antiguos, sino solo reproducir el número de sílabas e ictus de esos metros. El nombre del creador, Alfonso López, mejor conocido como Pinciano. Este hombre afirmaba que nuestra lengua no conoce de sílabas largas y breves. Su fórmula para adaptar los metros latinos es la siguiente y sería la base de este segundo sistema. Consideremos el número de sílabas que tienen y las partes donde colocan su acento y haremos sus versos nuestros. Con el paso del tiempo, diversos poetas usarían ambos sistemas para naturalizar el hexámetro. En el caso de la lengua española, el primer poeta en usar los hexámetros castellanos fue Esteban Manuel de Villegas en su Égloga en hexámetros. Aquí una muestra de su trabajo usando el sistema cuantitativo acentual. Lícidas y Coridón. Coridón, el amante de Filis. El hexámetro citado arriba es un hexámetro dactílico, ahora un anfibráquico, que presto inspirado peán con amigo coturno. Pero habremos de esperar hasta el siglo XIX para que se definieran formalmente las reglas para crear hexámetros castellanos, y lo haría el poeta Sinibaldo de Mas en su obra Sistema musical de la lengua castellana. El hexámetro era definido de la siguiente manera: metro de 6 pies acentuales, los cuales pueden ser dáctilos, sílaba acentuada y dos átonas, o espondaicos, dos sílabas acentuadas, con la posibilidad de intercalarlos, y con la necesidad de que el quinto pie fuera dáctilo y el sexto espondaico. Para denotar rapidez, de Mas recomendaba usar los primeros 4 pies con dáctilos y para la lentitud, espondeos. Existe la posibilidad de jugar con los ritmos en este sistema. Otro requisito formal era el siguiente: acentos en la segunda y quinta sílabas. Para ilustrar sus teorías, nuestro autor realizó una traducción en hexámetros, la primera de la Eneida. He aquí su inicio. Yo aquel que en otro tiempo pulsé solo instrumentos humildes, y dejando las selvas, a ser alguna vez obedientes, los campos al colono forcé de las comarcas aquestas, obra grata a labradores. La furia, hora horrenda de Marte, las armas y los hechos de aquel varón invicto yo canto, que llegó al suelo itálico de los trovanos, costas huyendo. Algunos otros poetas seguirían usando el hexámetro para traducir, pero habría que esperar al siglo XX para que un poeta de importancia usara este metro para su propia obra. Este fue Rubén Darío. Ínclitas razas ubérrimas, sangre de España fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve, porque llegue el momento en que habrán de cantar nuevos himnos, lenguas de gloria, un vasto rumor llena los ámbitos, mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto. Estos son los primeros hexámetros del poema Salutación del Optimista.
la primera obra poética en hexámetros de un poeta famoso. Para el empleo del hexámetro siguió el método ideado por Sinibaldo de Mas. Otros dos poemas con hexámetros son La Salutación del Águila y In Memoriam Bartolomé Mitre. A pesar del cúmulo de posibilidades que el hexámetro de Darío ofrecía, este mismo surgió en un momento en que el verso libre empezaba a despegar y fue preferido a este último. Sin importar la celebridad de su cultivador, ningún otro poeta en lengua castellana hizo nuevo uso de este metro, que es el más flexible de la lengua española. Después del poeta, cultivándose en traducciones de clásicos grecolatinos. Hasta donde tengo información, dos son los países donde se ha usado el hexámetro castellano para traducir rítmicamente a griegos y latinos: España y México. Dos países, dos escuelas diferentes de versificación. Mientras en México se ha usado el sistema silábico acentual, en España se ha usado el cuantitativo acentual. Empezaré reseñando el caso mexicano. 4 nombres son los que han cultivado el hexámetro castellano para traducir a los grandes poetas antiguos: Gabriel Méndez Plancarte, Alfonso Méndez Plancarte, Rubén Bonifaz Nuño, el más prolífico, y Tarcisio Herrera Sapién. Gabriel Méndez Plancarte fue un estudioso de Horacio. En 1937 editó un estudio titulado Horacio en México. Su labor de traducción se centró en 3 autores: Lucrecio, Estacio y Claudiano. Desgraciadamente, nada de su obra ha sido reeditada. Aquí un fragmento de su traducción de Lucrecio: Madre de los romanos, encanto de hombres y dioses, alma Venus, que bajo las cambiantes signos celestes fecundas el mar ligero y llenas de frutos la tierra. Alfonso Méndez Plancarte es un caso notable. Haciendo uso del sistema silábico acentual, adaptó todos los metros de Horacio al castellano. Asimismo, en su libro 60 Odas de Quinto Horacio Flaco, editado por nuestra universidad, estableció su sistema de adaptación métrica y fijó nuevamente las reglas para el hexámetro silábico acentual. Méndez Plancarte tenía la intención de escribir un tratado de métrica latinizante que no pudo concluir por su muerte. Sin embargo, tuvo algunos discípulos, de los cuales el que más notoriedad alcanzó fue Rubén Bonifaz Nuño. Bonifaz era poeta y abogado. Estudió letras clásicas al decepcionarse de la carrera jurídica y recibió los implementos sobre la métrica latinizante de manos de Méndez Plancarte. Entre sus traducciones hexamétricas se encuentran Homero, la Ilíada, Virgilio, Bucólicas, Geórgicas, Eneida, Ovidio, Metamorfosis, Lucrecio, La Natura de las Cosas, Horacio, Sátiras, Lucano, La Farsalia. El hexámetro usado por Bonifaz alcanzó un gran desarrollo y flexibilidad. Su interés en la métrica latinizante derivaba en el sistema de traducción que él concebía como el más fiel para traducir a los grecolatinos: la literalidad. A diferencia de lo que comúnmente se entiende por literalidad, la traducción palabra a palabra, Bonifaz entendía la literalidad de esta manera: la aproximación a las palabras mismas, al ritmo, a los encabalgamientos, a los giros y al sentido de la construcción. Aunque él mismo reconoció años después que la literalidad, como él la entendía, no era posible en todos los casos, en sus traducciones de Píndaro, Homero y la lírica de Horacio, siempre se ajustó a la métrica de los originales que traducía. Y como ya estoy un poco limitado en tiempo, solamente voy a mostrar un fragmento de la Ilíada traducida en hexámetros. Pero antes de hacer eso, comento que al concluir su traducción de La Natura de las Cosas y en el refrendo en la Ilíada en 1996, tanto por el lenguaje usado por Lucrecio como por la enorme plasticidad del griego homérico, Bonifaz decidió hacer una pequeña modificación al esquema tradicional del hexámetro castellano y lo aumentó en una sílaba más. Por lo tanto, quedaría como un verso de 13 sílabas como mínimo y 18 como máximo, con cesura móvil y los acentos primero y cuarto de las últimas sílabas como obligatorios. La cólera canta diosa, el pelida Aquileo funesta, que miriadas de dolores causó a los aqueos. Tarcisio Herrera Sapién
el único que sigue entre nosotros, ha sido un nacido estudioso de la métrica latinizante. A diferencia de Alfonso Méndez Plancarte, que pensaba que el sistema cuantitativo acentual era antinatural, ha llegado a usar de manera simultánea el sistema cuantitativo acentual y el silábico acentual. Voy a leer solamente un verso de un poema suyo en hexámetros cuantitativos. Se llama A los campos. Oh campo, ¿cuándo he de verte y por fin me será concedido, ya en libros de antiguos, ya en sueños y en horas inertes, un gozoso olvido lograr de solícita vida? Sus traducciones hexamétricas son el arte poética y las epístolas de Horacio. Ahora me paso rápidamente a España. 3 nombres son los que han cultivado este metro, pero en el sistema cuantitativo acentual: José María Pavón, Manuel Fernández Galiano y Agustín García Calvo. José María Pavón es conocido por su traducción de la Odisea, y Manuel Fernández Galiano utilizó el sistema del primero en su traducción de los bucólicos griegos y resume el sistema empleado de esta manera. Y yo lo voy a resumir más. Pavón ha señalado que los hexámetros son de 14 a 16 sílabas. Y como ya me comieron el tiempo, voy a hacer una breve conclusión. El hexámetro castellano ha sido criticado por mucha gente desde hace mucho tiempo, y uno de los mayores críticos de esta adaptación ha sido el padre Aurelio Espinosa Poli, que tradujo la Eneida en verso castellano. Decía que el hexámetro castellano era de un sonsonete insoportable, que era de una enorme exotiquez, y decía que el verso castellano tenía como una de sus características la rigidez rítmica. Y me salto a mis conclusiones. Nunca antes había sido tan criticado una adaptación métrica. Durante mucho tiempo ha provocado recelo la adaptación de nuevos metros a lenguas distintas. El endecasílabo fue tildado de prosa al ser adaptado al castellano, y el surgimiento del verso libre, muchas veces no tan libre, generó una gran ola de críticas para después afianzarse. La poesía ha evolucionado con el tiempo. La métrica no debería de ser la excepción. Aunque el hexámetro no ha logrado su reconocimiento, han llegado a escamotearle hasta el nombre. Aún es un terreno fértil y listo para sembrar bellezas poéticas. Solo falta poner las semillas. Y para finalizar, leo un cuarteto de mi autoría en hexámetros. En el agua negra, apenas un destello. La playa, llena de verde pasto. Un pico, 2, 3 picos enormes se asoman. Patos adultos. Tras ellos, de blanco y negro, manchados, 2 lindos patitos caminan cantando. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tu participación. Ahora continuaremos con Bruno Perseo Arredondo Estrada, quien es estudiante de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras, y nos compartirá el trabajo titulado Menón contra Aquiles, la batalla del ciclo troyano.